Aleluya, gloria al Señor. El remanente escogido por gracia. Y esa palabra gracia, ¿qué significa gracia? Un regalo inmerecido, ¿verdad? También podemos decir que gracia es bondad, bondad inmerecida de Dios hacia nosotros. El tema del mensaje de hoy está basado en Romanos 11 y también es, aleluya, cuando voy a hacer una pequeña introducción de Pablo, el tema del mensaje es entonces acerca del remanente escogido por gracia, tanto para los israelitas como para nosotros. Entonces, para poder comprender mejor, voy a dar una reseña de Pablo, cuándo escribió esta carta a los romanos y si él había estado allí o no. Pero vamos, así como estaba orando Sherlyn, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es bendecida, porque ella es vida, es espíritu y es verdad. Que tu rema pueda hablar a nosotros, a cada uno de nosotros, un rema diferente al que necesitamos para tu gloria y tu honra. Amén. Gloria al Señor. Pablo escribió la carta de Romanos en el año 56 después de Cristo. Él ya había abierto muchas iglesias, había pasado por muchas dificultades, ya en el Evangelio ya estaba él suficientemente maduro. Él expresa, está basada su experiencia personal, ministerial, en ella recalca 4 cosas, que la podemos decir 5. La justicia de Dios, la fe, la justificación, la ley y la gracia. Quiere decir que es algo prominente en Pablo esta carta, y voy a repetir: la justicia de Dios, la fe, la justificación, la ley y la gracia. Y como a mí me gusta predicar con ustedes, también alguien va a tener un micrófono para poder leer textos. Voy a hacer preguntas, así que no voy a hablar sola, sino que ustedes me van a responder. Amén. Porque hoy es una enseñanza. Entonces, hablamos las 5 cosas que escribió Pablo a los romanos: la justicia de Dios, la fe, la justificación, la ley y la gracia. ¿Lo podemos repetir todos? A ver si está ahí. Ahí está, lo puede leer conmigo. La justicia de Dios, la fe, la justificación, la ley y la gracia. Y doy gracias a Dios que la gran reforma en el 1500 se basó en el libro de Romanos, porque en ella habla la justificación por la fe y no por las obras. Amén. Entonces, ¿había ido alguna vez Pablo a Roma para escribir esta carta? Y esta es pregunta para que alguien me responda. Repito la pregunta. ¿Pablo había estado alguna vez en Roma para hacer esta carta? No. Él nunca había visitado Roma. Él tenía planes para ir. ¿Cómo él sabía entonces lo que estaba sucediendo ahí? Dice que Hechos 18 viene Aquilas y Priscila. ¿De dónde vienen Aquilas y Priscila? Ellos vienen de Roma. ¿Por qué? En aquella época el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los gentiles. Diga conmigo, a todos los gentiles. Y ellos entonces, siendo cristianos, gentiles, ellos eran judíos, pero no, Aquilas y Priscila no eran judíos. Ellos eran gentiles que estaban en Roma. Llegaron y se comunicaron con Pablo y dijeron: se están yendo todos los hermanos gentiles de Roma porque nos han echado. Y estuvieron 5 años sin poder entrar. Entonces, al regresar se dieron cuenta que los judíos que vivían en Roma habían judaizado la iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno,
habían puesto a celebrar días de reposo, a comer solamente comida kosher, y estaba muy bien, pero bueno. Se habían circuncidado, mantenían la ley de la circuncisión, estrictamente el Sabbat, y no estaban viviendo realmente por gracia. Eso fue 5 años después cuando regresaron los gentiles. Ahora, yo quiero preguntarle una cosa. ¿A usted no le está sonando algo a esto? Más adelante lo vamos a estar viendo. Pablo entonces escribe la carta que sirve para varias cosas. Unificar la iglesia que estaba dividida entre judíos tradicionales y nuevos creyentes gentiles. Después de la resurrección de Cristo, los judíos seguían o no seguían las tradiciones antiguas talmúdicas de la ley de Moisés, ¿sí o no? Siguieron por años. Quiere decir que lo más difícil para Pablo fue predicarle a los de su propia raza. No solamente ellos seguían congregándose los sábados en las sinagogas, mientras que los gentiles lo hacían, ¿qué día? El primer día de la semana. Porque dice Pablo, aquel que ha estudiado Hechos de los Apóstoles, que dice, yo primero voy los sábados a los de mi raza. Y si no me quieren, luego me voy a los gentiles el día siguiente, que era el domingo. Y le voy a decir la verdad, la persecución más trágica, fuerte, terrible, hasta de quererlo matar, fueron por los propios judíos, que si bien estaban en las sinagogas algunos y otros rondeaban en la calle chismeando qué pasaba, fueron ellos los que comenzaron a perseguir a Pablo hasta quererlo matar. Y habiendo hecho una apelación él, y dijo, yo voy a Jerusalén, no vayas Pablo, así dice el Señor, te van a atar con este mismo cinturón. Agabo le profetizó y él dijo, yo voy a ir. Estos judíos que estaban en Asia fueron a Jerusalén para alborotar y hacer problemas. Entonces para Pablo era un dolor de cabeza, pero él siempre celoso de ser fariseo y de ser de la tribu de Benjamín, como Saúl, el verdadero rey de Israel, era de la tribu de Benjamín. Él quiso apelar a César para poder entonces llegar a Roma. ¿Por qué? Porque sabía que si se quedaba en donde se quedaba, tarde o temprano, los de su raza, los propios judíos, lo iban a matar. Entonces dice, qué trágico es eso, ¿verdad? Sí, eso es bien trágico. Entonces, seguían con las tradiciones talmúdicas, la ley de Moisés, y no siempre aceptaban la gracia divina. Por eso cuando fue a Jerusalén, perseguido y huyendo prácticamente de ellos, se metió en el templo, hizo un voto, se raspó la cabeza, se quitó todo, y un voto de consagración. Saliendo del templo, le cayó la turba y lo comenzaron a golpear hasta matar. Si no hubiera venido los romanos, que lo separaron y lo protegieron y lo escondieron, dicen, ¿por qué te pega esta gente? ¿Por qué te mata? Pablo hubiera muerto antes. Pero el corazón de Pablo era hacer un tercer viaje misionero e ir a Roma. Por eso él escribe esta carta para presentarse a sí mismo. Entonces, para que una iglesia que él nunca había visitado, poder redactar con exposición completa y ordenada los grandes principios del evangelio que él predicaba y hacer la diferencia entre las costumbres judaicas, aunque sabía que lo podían matar, y dar a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el capítulo 9, 10 y 11, él expone la gran sabiduría del misterio divino de Dios, misterioso y profundo plan para la salvación. Porque si estamos hablando que esta carta la escribió, ¿en qué año dije? En el 50 y largos, exactamente, en ese año.
Cuando él predica en ese año, después de Cristo murió en el 33, ¿cuántos años habían pasado? Unos 20 y pico, ¿verdad? Todavía los judíos en las sinagogas seguían predicando y seguían usando las costumbres desde antes de Cristo. Ok, entonces ahora vamos a ver que en el capítulo 9, 10 y 11 el apóstol expone la gran sabiduría de Dios en su misterio profundo. Entonces voy a explicar esta palabra que luego al final la vamos a analizar, la profundidad de sondear. Tanto para arriba al cielo no se alcanza y no se entiende, es invencible, inagotable su gracia, pero no se puede entender. Y en profundidad de la tierra, hacia abajo de las mares, que no tiene fin, no me pregunte el por qué, pero yo creo lo que dice la Biblia, no tiene fin, hacia abajo, nadie puede sondear tampoco. Y Pablo lo reconoció. Ahora, si yo le puedo preguntar a ustedes, ¿de dónde Pablo, aparte del Espíritu Santo, de dónde Pablo pudo revelar estos misterios tan profundos? ¿Alguien puede saber eso? ¿Alguien puede entenderlo? ¿Alguien puede saberlo? Ok. Pablo estuvo en el tercer cielo. ¿Sí o no? Dice que oyó tantas cosas y vio tantas cosas que no podía expresar con voz audible la grandeza de las cosas que vio. Si alguien era entendido en el Antiguo Testamento, si alguien era entendido en la Torá, si alguien era entendido en la ley, ese era él, porque había estudiado a los pies del mejor profesor Gamaliel. Pero esta revelación fue cuando fue al cielo, le quedó impregnada en su espíritu. Y cuando él comenzaba a predicar, que predicó a los gentiles, esa revelación que a veces dice que no tenía palabras le comenzaban a salir las palabras y comenzaba a hablar los misterios de Dios. ¿A quién no le gustan los misterios de Dios? Y usted dice, pastora, ¿todo esto es una introducción? Sí, todo esto es una introducción. Perdón, a mí no me gusta hacer las introducciones largas. Pero ¿sabe por qué la hice? Porque si no nos ubicamos en la época y no nos ubicamos qué se estaba desarrollando en el ambiente, entrar de lleno a Romanos 11 es demasiado fuerte. Usted me entiende, ¿verdad? Imagínense que aquí tenemos de un lado, tenemos un debate entre un mesiánico, un gentil mesiánico, que hay muchos, ahora vamos a explicar qué pasa con ellos. Y de este lado tengo un judío ortodoxo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a convencer? ¿O cómo vamos a hacer para que el judío ortodoxo que no cree en Jesús, decirle, la gracia y la bondad, si te alcanza, es la única forma de entrar al cielo? Bueno, ahí lo vamos a dejar. ¿Y al mesiánico qué le vamos a decir? ¿Alguien le puede decir algo al mesiánico, por favor, y me ayuda? Usted está ubicado en el tema que estoy entrando, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, ¿qué le podemos decir al mesiánico? ¿O tú has vuelto otra vez a la ley? Sí. Tenemos que cumplir con el Sabbat, tenemos que cumplir. ¿Oh, sí? ¿Y qué es la gracia entonces para ti? Todos se tienen que circuncidar. Romanos 11 comienza así. Por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, Él los ama. Estamos hablando de los judíos ahora, los israelitas. De ninguna manera, porque también soy israelita y se defiende, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías?
cómo se quejó ante Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿cuál fue la divina respuesta del Señor? ¿Cuál era la respuesta del Señor? Yo sé que la pandemia nos ha hecho, ¿sabe qué? No tener la mente para estudios bíblicos profundos, pero hoy lo vamos a hacer profundo, sácala, bien profundo. Porque estamos con las cosas muy livianas, pero nos vamos a meter profundo. 7,000 rodillas yo no he doblado, y quiero decirte que tengo un remanente que no ha adorado a Baal en estos tiempos, Elías. Quiere decir que en aquel tiempo, en medio de la gran apostasía, había un remanente que no se había doblado delante del gran Señor de este falso universo. El Dios que se llamaba el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, el Señor, el marido, Baal, el Señor, el que se casa contigo. Te reprendo, Satanás, que anda por todos lados. Entonces dijo: no, hay un remanente que yo he guardado, que yo he escondido, que no se han doblegado. No está solo Elías. Yo puedo decirte a ti, no estás solo, creyente. El Señor tiene reservado un gran remanente que no se ha doblegado a las obras de maldad y no se van a doblegar. Ahora, el tema no es este, sinceramente. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, dice Pablo, escogido por gracia. Entonces le vamos a preguntar a los de este lado: tú que estás bien afeitado, y tú que estás bien cortado, y tú que trabajas con el sabato y ya lo haces perfecto, tú que cumples la ley estrictamente, te voy a decir, ¿eres escogido por gracia o lo estás haciendo por tus obras propias? ¡Cuidado! Sherlyn estaba orando: Señor, guárdanos de la religiosidad. Es verdad. Este espíritu es un espíritu religioso que se basa en su propia fuerza y no en la gracia del que te escoge, del que te llama, del que te separa. Se sienten seguros en su religiosidad. Y como ella decía: Señor, guárdanos del orgullo. Porque ¿qué pasa? Aparentan ser humildes, pero son orgullosos. ¿Sabe por qué dicen? Dicen: nosotros los mesiánicos somos los que tenemos la revelación de Yeshua Mashiach, mientras que los demás no son iglesia. Entonces tú que eres salvo por gracia no eres iglesia. Y ellos que cumplen la Torá sí es la iglesia. Entonces estamos viendo que el problema que tenía Pablo, que por eso escribió la carta de los Romanos, la tenemos hoy bien agigantada. No solamente en Israel, que el hermano Germán nos contaba que estos ortodoxos, yo no sé si papá José puso la foto de los ortodoxos, sí, que estos ortodoxos estaban, todavía no estamos en la 4, ahí, están tirándole piedras a las iglesias evangélicas, maldiciendo, echándoles maldiciones, rociando sangre de gallina. ¿Qué es esto? ¿De qué les sirve guardar el Sabbat? ¿De qué les sirve guardar la Torá si odian a los hijos de Dios y practican ocultismo? Esa es la verdad. El hermano Germán, cuando fue a la iglesia de esta pastora, de este pastor argentinos allá, tuvieron que ministrarlos, porque esta gente, así como a Pablo, los persiguen a matar. Y eso no es broma. En Israel tú no puedes predicar el evangelio en la calle. Cuidadito que nombres a Jesucristo en la calle. Y tú dices: pastora, pregunta a los que han ido, pregunta a los que evangelizan, pregunta a los que conocen.
Está bien cerrado. Dice, pastora, ¿qué es esto? Esto es así. Pablo comienza entonces haciendo una pregunta. ¿Ha desechado? Y dice, no, no. Dios ama a todo el mundo. Gracias, Shalin. De tal manera Dios al mundo. Entonces, Romanos 5 y 6 es la base de este mensaje y dice así. Así también aún en este tiempo ha quedado, así también aún ahora, ya no estamos hablando de Elías en el Antiguo Testamento, que vamos también a nombrar otros textos, dice, así también ahora ha quedado escogido por gracia un remanente. Estaba hablando Pablo al principio del siglo y estamos hablando ahora después de 2000 y pico de años o 2000 años. Y si es por gracia... Escuche bien. Y yo sé que usted sabe este mensaje. Pero esto le va a ayudar para si alguien pasa por su casa, si algún familiar sabe esto, si alguno está afanado escuchando siempre, gloria a Dios, pues estos mensajes de estos personajes, de estas personas. Si alguno no sabéis que ha quedado un remanente escogido, y si es por gracia, ya no es por obras. Es gracia. Por eso la gloria es para Él. De otra manera, la gracia no es gracia. El regalo ya no es regalo. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Así lo repite Pablo para explicar bien a la gente. Y les está preparando antes de que él llegue allá a Roma. Pablo aclara la diferencia entre la gracia y las obras de la ley. Así como dice, en la época de Elías, había guardado un remanente fiel en estos tiempos. También Dios, ¿cuántos lo creen? Se ha reservado dentro de la iglesia gentil un remanente fiel que no sigue las instrucciones del Dios de este siglo. Porque yo pertenezco. ¿Cuántos pertenecen a este remanente fiel? Y ahora vamos a ver qué es entonces, es tan sencillo, el pequeño remanente o resto, simplemente sabe lo que significa, es la existencia de una minoría que pertenece fiel a Dios. Remanente de los tiempos finales, vamos a ver entonces qué es. Romanos 9:27 dice, también Isaías proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fueran como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Uy, eso fue en el Antiguo Testamento. Romanos 9:27. Isaías 1:9 dice, refiriéndose a Israel, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejante a Gomorra. Ahora en la iglesia, en los tiempos actuales, dice, 2 de Pedro 2:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Creo que 2 de Pedro 1:10, vuestra vocación y elección. Quiere decir que si Dios me ha llamado a mí, tengo una vocación. Si Él me ha llamado, yo tengo que caminar ¿cómo? En santa y temerosa manera de vivir. ¿Sí o no? Porque si me ha dado una elección para me ha escogido, me ha elegido para yo predicar el evangelio o para yo hacer luz a las naciones, yo no puedo andar en tinieblas, no puedo deshonrar el llamado. Mi vocación y mi elección son paralelas. Lo mismo 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. No con un espíritu religioso. Ay, yo soy iglesia. Yo todo lo sé. Yo ando para aquí. Eso es un espíritu de error que entra en las personas.
Y Satanás le dice, sigue pecando y a esta ya no te gusta, agárrate otra, pero tú sigues siendo iglesia. Eso es un espíritu de error. Porque dice el Señor, ten cuidado que yo no te borre del libro de la vida. ¿Quién es el que borra? ¿El ángel? ¿Quién es el que borra? Es el Señor. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que antes de los tiempos de los siglos, y usted dice, ay pastora, yo esto de la predestinación y eso del llamamiento nunca lo entendí. Y no es tan difícil de entender. No es tan difícil de entender. Usted ve esas pantallas ahora que se jactan de tener la tecnología moderna que está en el aire, ¿sí? Que con el aire usted hace así, se mueve las pantallas, es una pantalla en el aire, ¿sí? Dios vio, antes de crear el sol, la luna, la tierra y las estrellas, vio todo el futuro. Te vio a ti, te vio a mí. Vio a todos. Usted dice, ¿qué? Oh, por eso es omnisapiente. Él vio las intenciones de tu corazón. Él vio antes de la fundación quién tú eras. Y Él vio que tu corazón era fiel. Y entonces fue para adelante y hizo para atrás. Apuntemos a Ana Domenech, apuntemos a Sherlyn, apuntemos a Rubén, o si ellos se van a casar también un día van a ser juntos. Apuntemos a mi hermana Ana Canel, apuntemos a José Zapico, apuntemos a Mercedes, apuntemos a Cecilia, apuntemos a Sandra, apuntemos a Liliana Beltrán. O si se va a casar con Castro, sí, Orlando Castro, sí, apuntemos. Y empezaron a apuntar. Apuntemos a Hugo Lozano, sí, apuntemos a su esposa. Ah, sí, ella también es peruana, sí. Apuntemos a Joana, apuntemos a Mercedes Daxon, apuntemos a Rocío, apuntemos a Orlando Castro. Oh, él es tremendo porque él lo voy a sacar de allí esas Colombias y lo voy a hacer un siervote de Dios. Apúntalo porque ese sí me va a ser fiel. A su esposita también Tatiana, sí, a sus hijos. Apunta a Eliana, apunta a su esposo, apunta y Juan Carlos, Nancy, apunta a Sandro, apunta. Y comenzó él a apuntar a todos, los Hernández, a apuntar a Liliana, a todos, a apuntar. ¿Y sabe qué? Ellos son los que van a ser el remanente del tiempo del fin. Por mi voluntad, por mi elección, por mi gracia, la gloria y la honra sea para Él. Después de todo, nadie se merece la gloria, solo a Él. No le daré la gloria a nadie. ¿Se acuerdan ese corito? No daré la gloria a nadie más que a Él. Porque no se le puede quitar la gloria. Ahora vamos a ir un poquito más adelante. Este remanente escogido, entonces, por su bondad, la palabra escogido viene del griego y es el número 1586, divina elección. Es un acto de elegir, es algo que el Señor hace, los elegidos de Dios de antemano, por pura gracia y por pura ciencia de Dios. Pablo se metió en la profundidad de la ciencia de Dios y de la profundidad del Señor. Por eso dice que no se puede alcanzar ni entender su altura, ni de parte de su amor, ni su hondura, su profundidad. No se puede entender. Él trataba de explicarlo, pero dice, es insondable, es insondable. Por eso dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes, aleluya, como habíamos dicho, vuestra vocación. Ahora, por causa que te eligió, la letra está muy pequeña, dice, ahora tienes una gran vocación. Gracias, Señor, porque tengo una vocación, porque me elegiste. Acuérdense,
Segunda de Pedro 1:10. Y en 2 Timoteo 1:9 dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Según el propósito suyo, la gracia nos fue dada a Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pedro afirma en el 1:1, y ese fue un texto, cuando yo era soltera, yo pude entender por este texto lo que es la predestinación de Dios. Fíjese que yo era soltera. Y ahora ya tengo nietos. Si usted me dice, pastora, ¿qué fue lo que a ti te hizo afirmar más? El bautismo del Espíritu Santo a los 12 años y este texto de Primera de Pedro, cuando dice que el Señor me reveló a través de este texto que yo había sido elegida por el previo conocimiento de Dios en santificación del Espíritu para obedecer. Si Dios te llama, Ana, y te dice, Ana, te llamé y te vi desde antes del vientre de tu madre, para que seas sierva del Señor, mi sierva, con un llamamiento santo, para que fueras obediente. ¿Y sabe qué más? Para ser rociada con la sangre de Jesús cada día. Cuando tú sabes que eres rociada con la sangre y que fuiste escogido para obedecer, tú no vas a amar al pecado, porque tú no puedes deshonrar una vocación tan santa. Tú te vas a mantener siempre purificado, limpio, pidiendo al Señor que te guarde. Es que cualquier cosa que tú puedas hacer, tú dices, estoy deshonrando al Señor. Cualquier gloria personal, estoy deshonrando al Señor. Cualquier pecado, cualquier pensamiento, estoy deshonrando al Señor. Porque sabes. Pedro 1:1, que fuiste llamado a obedecer. ¿Qué le pasó entonces a los judíos? Los judíos fueron desobedientes. Entonces, voy a tratar de llegar. Lamentablemente sé que esto está fuerte, pero no voy a llegar. ¿Qué le pasó a esta rama? Esta es una rama de mi árbol. Bueno, no voy a decir quién la arrancó, pero la arrancaron. ¿Sabe qué? Yo puedo poner otra vez esta rama al árbol. Tendría que hacer un injerto. Ya se está secando. Dice que los judíos fueron arrancados del árbol y fue abierto con un golpe de cuchillo para injertarte tú y yo en ese árbol. Pero dice que ellos fueron desobedientes, por eso los arrancó del árbol. Y dice que sujetó a todos a desobediencia para que todos pudieran alcanzar la salvación. Quiere decir que alguien tuvo que desobedecer y Dios endureció su corazón y dice, entonces Dios es malo. Por amor a ti. Por amor de la China, de Japón, de Indonesia, de Rusia, por amor a los gentiles. Dice que a todos los puso por desobediencia, para que todos alcanzaran por gracia a Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todos lo alcanzaran. Por eso a Pablo muestra el árbol, mire cómo fue injertado, el olivo. Pero dice, no te vas a jactar tú de ellos, ni los vas a condenar, ni te vas a enojar con ellos. No, ¿quiénes realmente aman a Israel? ¿Los amamos, sí o no? Los amamos. No tiene nada que ver eso si amamos a Israel o no amamos a Israel cuando decimos las verdades. Y Pablo los amaba más que todos nosotros, ¿sí? Claro que los amaba más que todos nosotros, porque él era judío y dice, si yo pudiera me sacaría los ojos. Si yo pudiera, daría todo para que mi raza fuera convertida.
Pero aunque yo quisiera cambiar a Israel hoy, no puedo. Pero tenemos que seguir orando por Israel. Amén. Y voy a estar terminando. Romanos 11:16 dice, al ser injertados en el olivo, los gentiles fuimos hechos participantes de las bendiciones espirituales y materiales del pacto de Dios. Al ser injertados en el olivo. Quiere decir que Pablo dice, tú eres por causa de este injerto, tú estás metido en una santa raíz. Tú dices, ¿y entonces por qué tanto odio a Jesucristo? Ya vamos a llegar. Los gentiles son injertados en el árbol verdadero como santos escogidos para aceptar la gracia. Los gentiles hemos sido injertados. Pero se nos dice, no te jactes por encima de ellos, porque estás puesto en el árbol santo. Quiere decir que Él va a levantar de ellos también un remanente. Al final va a haber un arrepentimiento. Va a haber, dice que en un día van a llorar y van a ver el que traspasaron y toda la nación va a ser salva. Entonces decimos, oh Dios, ¿cuál es el plan tuyo entonces para la humanidad? Es lo que Pablo está explicando, 8, 9, 10 y 11. Ese es el bendito plan de Dios para la humanidad. Pablo quiere levantar para salvación a los de su raza, hemos dicho, aunque entiende que su llamado fue para los gentiles, la cual estaba muy orgulloso de ser eso. Por eso dice, 11:22, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Dice, a ver, no estoy entendiendo esto. ¿Cómo que no? Él no es el cordero y es el león. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Y estoy en Romanos 11:22. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás, ¿qué? Arrancado por completo. Quiere decir, si ellos desobedecieron, los tuve que arrancar. Pero si tú desobedeces, también te voy a arrancar. No es entonces ellos son los malos y nosotros somos los buenos. No, simplemente hay un tiempo demarcado por Dios. ¿Y sabe qué somos nosotros? Somos muy desesperados. Nosotros en el tiempo de Dios nos desesperamos, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué el Señor nos quiere enseñar en este 22 que entramos? Descansa y ponte tranquilo. No, Señor, ¿sabe todo lo que están diciendo que va a pasar? Va a haber la falla de San Andrés, va a haber el gran terremoto pronto. Ya están anunciando que va a haber esto. Dice el Señor, descansa en mi tiempo. Vamos a tener que aprender el 22 a descansar y oír solo a Dios. Entonces dice, pero ¿qué pasó entonces con todo esto? El Señor dice, aleluya. La restauración de Israel va a ser después que el número de los gentiles esté completo. Ay, Señor, ¿qué es esto? Pablo expone otro misterio del plan divino. Hermanos, y con esto termino.
con las otras dos grandes palabras hermosas que me impresionan. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio. Y repito, Pablo lo escuchó, se lo quedó impregnado en su espíritu y ahora lo estaba hablando. Que resulta, dice Pablo, a los romanos y a los judíos romanos que vivían en Roma, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel un endurecimiento. Con razón este es tan duro de cabeza. Ustedes no saben no sé si saben que hay un Kabat en la 130 y pico, no me acuerdo. Es un mall, es un shop, no es shopping. Bueno, hay un Kabat allá y siempre ellos están leyendo la Torah adentro, ¿verdad? Y aquel día que yo estaba caminando, porque ahí estaba una doctora ahí. Él estaba leyendo y leyendo y leyendo en la calle y yo me acerco a él. Un rabino argentino que está aquí en el west de nosotros, de Pembroke Pines. Dijo, tremendas esas oraciones, le digo yo. Ajá. Dice, ¿y tú sabes leer? Sí, yo conozco el Torah, yo conozco el Antiguo Testamento, yo conozco a Abraham. Qué bien, no sé qué. Ya no le gustó mucho cuando le dije que conocía a Abraham. Quedó un poquito así. Y le digo, yo soy española, descendiente de sefarditas. Porque mi abuelo es francés y dicen que es un hombre judío, pero bueno. Pero para decirle yo que eso, era como que le hubiera hablado del diablo. Cuando le dije que yo era sefardita, descendiente de sefarditas, y que conocí a los sefarditas europeos, cuando le dije eso, sí, está bien, y se metió en la sinagoga que tienen ellos, que es decir, con esta no quiero saber nada. Yo dije, my Lord, yo que lo quería ganar para Cristo. Y el Señor dice, descansa, Lidia, porque a su tiempo los que han endurecido el corazón he sido yo como Faraón. Porque va a haber el día que ellos van a volver. Porque dice que hasta que haya entrado en el tiempo la plenitud de los gentiles, quiere decir que cuando la salvación del número exacto, que muchos dicen que son los ángeles que el enemigo se llevó del cielo, cuando el número de los redimidos esté listo, el último entre en el arca de salvación, dice 25 del 11 de Romanos, será la plenitud de los gentiles. Ya la salvación de los gentiles ya habrá terminado porque el número se ha completado. Y ahora Dios comenzará el trabajo con ellos. Quiere decir, ¿tenemos que descansar en Cristo, sí o no? Dice, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Él sabe cuándo viene un terremoto, cuándo no viene el terremoto. Él sabe cuándo pasa esto, cuándo pasa lo otro. Y cuando llega a este punto, dice que Pablo no puede más otra cosa que decir, Señor, tu profundidad, cuán grande es. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuando Él expone el plan de Dios a la humanidad desde el principio hasta el fin, dice, cuán grande es Dios. ¿Quién entenderá? ¿Quién entiende la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué es insondables? ¿Cuán insondables son sus juicios?
e inescrutables sus caminos. Estas dos palabras que la uso Pablo, porque en Proverbios 25 dice, la altura del cielo, la profundidad de la tierra, son cosas en las que no es posible penetrar. Insondable es sondar, es echar el escandallo al agua para averiguar la profundidad y la calidad del fondo. Dice, es insondable, no se puede medir para abajo la tierra, porque están los abismos de los abismos de los abismos, no tiene fin, y para arriba es inescrutable, no se puede buscar, no se puede comprender. Por eso dice Pablo, Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es imposible en 45 minutos disertar algo, porque Pablo pasaba las noches hablando y hablando hasta la gente se le dormía. Dice que él comenzaba a las 6, las 7 de la tarde y eran las 5, las 6 de la madrugada y él seguía hablando. Es que él empezaba a dar todas estas cosas y él mismo se quedaba maravillado. Y todo el mundo quedaba, Pablo, no te vayas, sí, ya son las 5 de las 6 de la mañana, tengo que ir a tomar un barco y me tengo que ir. Y con lágrimas los despedían. Pero si el muchacho cayó muerto, lo resucitó. Si usted viera los milagros que hacía Pablo, dice que la gente le traía los paños y solo devolviéndole los paños la gente era sana cuando Pablo los tocaba. ¿Qué le vamos a decir al que tenemos de este lado? Gálatas le dice, 2 de Romanos le dice, oh, me lamento por ti, porque no entendiste que la circuncisión es del corazón. No entendiste que el Señor es el dueño del sábado y representa el gran día que va a venir, el milenio. No entendiste que no es por obras la salvación, es por pura gracia. Y el que anda en el Espíritu, por cierto, que guarda los mandamientos de Dios, porque están en el Espíritu dentro de nosotros. Pero hoy tenemos a cientos de religiones que no han entendido esta verdad. Padre Celestial, te honramos, te bendecimos. Honramos a Cristo. Y aunque muchos de nosotros quizás no fuimos al cielo para ver como Pablo las cosas inmensas, él no tenía palabras para describir los misterios que había visto. Las cosas que había visto que no están en la tierra, no tenía palabras para describirlas. Eso que era un hombre inteligente, maestro, rabino. No tenía palabras para poder explicar las enseñanzas, lo que había oído, porque dice que esas palabras no están tampoco aquí en la tierra. Pero él fue revelando los misterios divinos a través del Espíritu. Y aún preso, él desde la cárcel escribía estas cartas que en el día de hoy podemos discernir, entender que fuera de Cristo no hay salvación y que todo lo que el hombre le quiere añadir es en vano. Y que si nosotros permanecemos es porque te amamos y es porque queremos obedecerte. Quita de nosotros la desobediencia, que jamás podamos negar tu nombre y que no quites ni borres del libro nuestro nombre. Queremos darte la gloria a ti. Si cantamos para Cristo, cantamos. Si vivimos, vivimos para Cristo. Si evangelizamos, lo hacemos por amor.
pero ayúdanos a ser rectos, celosos en tu palabra y a no torcernos ni a diestra ni a siniestra, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, amén, amén. Le paso el micrófono al pastor.